¿Qué tal, estimados alumnos? Un placer saludar de nuevo. Vamos a continuar con lo que es la revisión del volumen número 1. Recuerden que el volumen número 1 es la lista tabular. A mí me corresponde hablarles un poquito sobre el capítulo 8. Este capítulo es el capítulo de las enfermedades del oído y de la apófisis mastoide, que lo constituyen desde el código del H60 hasta el H95. En realidad este es un capítulo muy sencillo, lógico que tienen que seguir todos los lineamientos que veníamos revisando desde que se empezó con la lista tabular, índice alfabético y manual de instrucciones. Entonces recuerden que todos los capítulos se deben trabajar igual. El contenido, un poquito, como siempre, la descripción de las enfermedades del oído y la apófisis mastoide. Con respecto, pueden respaldarse inclusive entre la terminología médica con el documento que se les entregó en la unidad, y de ahí pueden apoyarse. Y las notas específicas por capítulo. Vamos a revisar un poquito. Aparte de eso, el objetivo es, como hemos venido analizando todo, describir las distribuciones de las enfermedades del oído y de la apófisis mastoide en la clasificación internacional de enfermedades, versión CIE 10, y definir la nota específica para este capítulo. Aquí recuerden que las notas específicas, como muy bien lo vemos en este momento, se encuentran en el volumen 2, el manual de instrucciones, que ahí es donde vuelvo a tocar este punto. Recuerden que para codificar tenemos que trabajar primero en el índice alfabético. Recuerden cuando vimos la presentación del índice alfabético, los pasos que hay que seguir para poder asignar un código. Al igual, revisar en el manual de instrucciones si hay alguna nota específica, que en este capítulo sí tenemos, es sencilla, no es complicada. Y recuerden, asignación luego del código, irse a la lista tabular. Retomando también las notas de exclusión e inclusión, recuerden, muchachos, esto es importante, aunque ya vamos por el capítulo 7, pero voy a ser insistente con este tema. Siempre hay que trabajar con los 3 volúmenes y tener muy claro las notas de exclusión e inclusión, y recuerden siempre trabajar con los 8 pasos. Para eso había un ejemplo, y así es para todos los capítulos. Las enfermedades del oído y la apófisis mastoide se encuentra en la página 439 de la lista tabular en la edición que ustedes están trabajando. Vean que es la página principal para poder ingresar al capítulo. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de este capítulo por enfermedad, que del H60 al H62 son enfermedades del oído externo, del H65 al H75 enfermedades del oído medio y de la apófisis mastoide, del H80 al H83 enfermedades del oído interno, y el del H90 al H95 otros trastornos del oído. Así es como están clasificadas las enfermedades en este capítulo 8. Además también que en este capítulo hay categorías con asterisco, y que son las siguientes: H62, trastornos del oído externo en enfermedades clasificables en otra parte. Recuerden, el asterisco es la manifestación de la enfermedad. Retomo nuevamente lo que es daga, cruz, asterisco. La cruz es la enfermedad básica y el asterisco es la manifestación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esta parte cuando ustedes ingresan a la página principal del capítulo 8? Que hay enfermedades del oído que son manifestaciones de otras enfermedades que se encuentran fuera del capítulo 8. Enfermedades del oído y la apófisis mastoides. Tienen que tener muy claro eso. En este caso, tenemos una otitis media en enfermedades clasificables en otra parte. Ok, eso quiere decir que hay enfermedades fuera del capítulo. Y también el H75, que son otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoide en enfermedades clasificables en esta parte. En este momento yo no les puedo indicar qué enfermedad hay, pero esto es una alerta para que cuando ustedes vayan a codificar en este capítulo, lean las instrucciones, lean cada encabezado, lean desde el principio del capítulo. Si yo vengo
a la página principal, vean que empieza con una nota de exclusión. Esa nota de exclusión, ¿qué dice? Ciertas, que excluye, pongan atención, excluye, o sea, las enfermedades que va a excluir este capítulo, esas son las siguientes. Ciertas enfermedades originadas en el periodo perinatal. Bueno, ahí tendríamos que revisar qué es lo que vamos a codificar. Vean que también ahí en la nota de exclusión dice que hay ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Bueno, puede ser que alguna de esas enfermedades infecciosas y parasitarias sean las enfermedades básicas de estos asteriscos que estamos viendo en este momento. Complicaciones del embarazo y del puerperio. Bueno, aquí también puede darse esa situación. Enfermedades endocrinas nutricionales metabólicas, desde el E00 al E90. Entonces vean que aquí es importante que hay una nota de exclusión que incluye todo el capítulo y que puede ser que esas enfermedades que están excluyendo se esté refiriendo a esta parte del asterisco. Entonces tienen que tener muy claro esto. ¿Ok? El capítulo en realidad es muy sencillo. Es de tener cuidado, muchachos, es de tener mucho cuidado. Insisto, lean, tienen que leer todo lo que a ustedes se les aparece ahí. Todo lo que la CIE 10 indica. Y aquí voy a comentarles un poquito sobre la nota específica que se encuentra en el volumen número 2, Manual de Instrucciones. La nota específica para este capítulo solo va a involucrar 2 códigos. El volumen 2 me está diciendo a mí, si existe un H90 punto raya, vuelvo a trabajar esto, vuelvo a recordarles, vamos por el capítulo 8, pero para que todavía recalcar más, punto y raya, ir a buscar el 4º dígito, hipoacusia sensitiva y neurosensorial. Y las otras hipoacusias que van en 891, punto y raya, ir a buscar el 4º dígito, vuelvo a insistir. Estas 2 categorías, porque son categorías, no son subcategorías, estas categorías no se deben de utilizar como como códigos preferenciales para la afección principal. O sea, que si existe una hipoacusia sensitiva o neurosensorial o existe otro tipo de hipoacusias, no puede ser diagnóstico principal, no es la razón del internamiento. Si se registra simultáneamente con la causa. O sea, que si hay una razón, por decirles algo, ahorita no lo tengo muy claro, pero por decirles algo, que ese paciente tuvo una tuberculosis. Entonces, esa tuberculosis va a ocasionar ya sea una hipoacusia o una hipoacusia sensitiva o neurosensorial. Si en ese momento están involucradas tanto la enfermedad como la afección principal y esta ya sea el H90 o el H91, estos 2 códigos no pueden ser causa principal. Ahora, a menos que el episodio de atención sí hubiera sido debido principalmente a la pérdida de la audición misma. O sea, por decirles, en el internamiento, en un egreso hospitalario, a nadie lo van a ingresar por una hipoacusia, a nadie. Entonces, si por A o por B, el paciente, por ejemplo, por decirles algo, tiene una diarrea y resulta que el médico está indicando dentro de los códigos adicionales una hipoacusia, ahí es la diarrea, o la tuberculosis, o el cáncer, lo que sea, menos esa atención. Pero a nivel de consulta ambulatoria, consulta externa, perfectamente ahí el médico puede estar atendiendo al paciente por una audición, por un problema de audición. Ahí es cuando se codifica el H90 o el H91. Es tener los escenarios muy claros. Ok, otro ejemplo que les puedo dar. Llegó el médico, le da la salida al paciente, por decirles algo, es un ejemplo que les estoy poniendo. Llegó, ese paciente tiene 30 días de estar internado en infectología. ¿Por qué? Porque le encontraron un parásito en el oído, lo que sea. Está en infectología. Está 30 días hospitalizado.
Ya el médico le da la salida al paciente, pero resulta que ese médico puede ser el que la atendió durante el internamiento o no. Entonces muchas veces pasa que el médico que le da la salida, al no ser el profesional que atiende pacientes, simplemente él firma la salida. Y en este caso, como les vengo diciendo, él puede poner que tuvo una hipoacusia. Pero dentro de los otros diagnósticos está la razón. Esto es algo que el codificador tiene que tener presente. Les estoy hablando desde el escenario de un egreso hospitalario. Entonces aquí, si yo voy a codificarlo, resulta que el médico me pone un diagnóstico principal, una hipoacusia, y resulta que yo tengo el motivo de esa hipoacusia en el expediente, ahí tenemos que ir a donde el médico indicarlo. Doctor, vea que este paciente tiene 30 días de estar internado en infectología, le detectaron tal parásito o tal patología que le produce la hipoacusia. Necesito que usted me modifique el diagnóstico principal. Ahí, en este ejemplo que le estoy dando, ahí ya después ya podemos codificarlos, el H90 y el H91, como un diagnóstico secundario. ¿Por qué? Porque en realidad lo tiene, pero no fue la afección principal, no fue el diagnóstico principal. Ahí sí lo podemos poner como un diagnóstico secundario. Esto quiere decir la nota. Y vuelvo a retomar, pero a nivel de consulta externa o consulta ambulatoria, perfectamente puede ser la causa de la atención. Recuerden, atención, una cosa es desde el egreso hospitalario y otra cosa es desde una atención ambulatoria. Ahí nada más son unos dos ejemplitos que quiero decirles para que ustedes tengan mucho. Vean que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice la afección principal para el médico fue una hipoacusia conductiva bilateral. Otras afecciones, la otosclerosis. Vean que aquí, si el paciente no hubiera tenido la otosclerosis, no tiene el problema de hipoacusia. Hipoacusia es que poco, o sea, oye poco. Hipo, poco. Acusia es oír. Eso es para que ustedes también vayan poniendo cuidado con los términos. Vean que la nota es lo que les vengo diciendo. ¿Qué me está diciendo la nota? Ah, no, un momentito, codifique otosclerosis no especificada como el diagnóstico principal. ¿Por qué? Porque la razón principal y el código de hipoacusia conductiva unilateral H91 como el código secundario. Eso es un pequeño ejemplo de lo que la nota me está diciendo. Recuerden, depende del escenario. Este es un egreso hospitalario, pero la atención ambulatoria es otra. Pero aquí es para poderles ejemplificar a ustedes esa nota. Esto sería todo en este capítulo. Como les digo, este es un capítulo sencillo, pero aunque por más sencillo que sea, tienen que seguir todos los lineamientos. Bueno, muchachos, eso sería por mi parte con esta pequeña intervención. Recuerden, y siempre insisto, lean todo lo que la CIE-10 le presenta, porque de ahí es donde ustedes van a poder hacer una selección adecuada de ese código de la manifestación, de la patología o de la enfermedad, y eso va a llevar a una calidad de la información, y la calidad va a llegar a ser
esa herramienta principal para la toma de decisiones. Muchas gracias.